Bueno, muy buenas noches. Gracias a todos y a todas los asistentes por su participación en este webinar denominado Cómo ganar un proceso de licitación pública. Este fue organizado por la firma de abogados Franco y Asociados, la cual en su división de Derecho Público brinda asesoría en el ámbito del derecho administrativo, especialmente en lo que corresponde a las contrataciones del Estado. De esa cuenta, nuestros disertantes de esta noche nos ofrecerán un enfoque dinámico sobre esta temática, dada su experiencia en administración pública. Este evento se transmite en vivo en las plataformas de así como en el Facebook Live a través de la fanpage de Franco y Asociados. Esto en virtud que dicho tema ha resultado ser del interés de cientos de personas y no hemos querido dejar a nadie fuera. Así que sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos tanto en Zoom como en Facebook. La dinámica de este webinar será la siguiente. Posterior a la presentación de nuestro disertante se le dejará en el uso de la palabra al final, por lo que se habilitará un espacio de 5 minutos para responder las preguntas que elevarán los asistentes a esta actividad. También comentarles que para incentivarles al final del webinar se les compartirá un link para que puedan medir sus conocimientos y obtener una constancia de participación. Dicho link estará activo hasta las 12 de esta noche. Como recomendación, por favor, por respeto a todos los asistentes, necesitamos que pongan en silencio su micrófono para evitar perder la concentración. Muchas gracias y sean bienvenidos. Esta noche nos acompaña el abogado y notario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el licenciado Yuri Armando Franco. Él es asesor específico en materia de contrataciones del Estado en sus diferentes modos de compra y contratación, desarrollo de normas y procedimientos de adquisición y contrataciones, asesor en política de Banco Interamericano del Desarrollo BID y del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA. Es ex asesor jurídico en materia de contrataciones del Estado en instituciones como Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, del Ministerio de Gobernación y Ministerio de Agricultura y Ganadería. Tiene 7 años de experiencia en conformación y revisión de procesos de cotización, licitación pública nacional e internacional, así como de emisión de dictámenes jurídicos, revisión y aprobación e improbación de actuaciones de las juntas de cotización o licitaciones, entre otros. Es capacitador de juntas de exministros y viceministros y directores de unidades ejecutoras. Así que muchas gracias, Franco. Sea usted bienvenido. Bien, muchas gracias, licenciada Trocoli. Para mí es un gusto saludarle. Buenas noches a todos. Mi nombre es Yuri Franco y seré su mentor en los procesos de cotización y licitación pública. Quiero comentarles que este webinar pretende orientar los esfuerzos de su empresa para poderle ayudar, primero, a conocer cómo es que funciona un proceso de cotización y licitación dentro de la administración pública y luego, pues, analizar cuáles son los factores que inciden en la presentación de una oferta exitosa, tanto de forma física como de forma electrónica. ¿Y esto para qué? Pues precisamente para poder ganar lo que es un proceso de licitación. Entonces, me alegra mucho que en este seminario se hayan sumado varias personas, no solo en lo común o tradicional que ha sido como solo abogados o solo ingenieros, sino que hay una variedad de personas. Están los empresarios, están arquitectos, están ingenieros, están abogados, inclusive hay un par de estudiantes que también están presentes en esta capacitación. Y pues es un verdadero gusto tenerles porque toda esta experiencia va a ser más enriquecedora nuestra participación. Entonces, pues, como primer paso, quiero comentarles que tenemos que tener claro primero cuál va a ser nuestra base legal y cuáles van a ser las funciones propiamente del Estado para poder encontrar el fondo del asunto del tema de las licitaciones y cotizaciones. Entonces, tenemos que considerar primero que para el Estado, por mandato constitucional, le va a corresponder como fin supremo lo que es la realización del bien común, garantizando y velando por los derechos humanos, tanto individuales como colectivos, de sus ciudadanos. Por ejemplo, estos derechos son la vida, la salud, la seguridad, la educación, así como el desarrollo integral del país a través de una función que en este caso va a ser ejecutiva o bien se le puede denominar una función administrativa.
Esto va a ser básicamente para poder promover la satisfacción de las necesidades que los ciudadanos van a tener, fomentando en este caso entonces lo que es el bienestar y el progreso de ellos. Sin embargo, tenemos que comprender algo. El Estado no puede hacerlo solo. Entonces, él va a necesitar básicamente el apoyo de las entidades, en este caso, lo que son los empresarios, porque el Estado no cuenta con empresas estatales para poder cubrir sus necesidades. Es decir, que se va a ver en la necesidad de contratar a través de concursos públicos a empresas, a sociedades, a personas jurídicas, ya sean estas nacionales o extranjeras, para poder cumplir con el negocio que se le está confiriendo y pues al ganar ese proceso competitivo que se puede llamar cotización o licitación pública. Entonces, usted podrá sacar sus conclusiones si son o no son vitales los servicios que prestan los proveedores o los contratistas para el desarrollo tanto humano, social y científico de un país, ya que sin ellos no podría subsistir el Estado ni cumplir con sus fines. Y es ahí precisamente donde radica que el contratista tenga las capacidades para poder cumplir con sus compromisos, pues muchas veces está en juego la salud y la vida de los guatemaltecos. Va a ser necesario, por favor, que tengan ustedes a mano su ley de contrataciones del Estado y su reglamento, pues básicamente ese va a ser nuestro machete dentro de este elemento que estamos analizando. Pues tenemos que ceñirnos primero para poder comprender cuál es esta función estatal, que la ley de contrataciones del Estado va a ser nuestra norma jurídica por excelencia y se va a complementar de la ley de contrataciones del Estado, así como otra documentación, otro tipo de resoluciones que van a complementar todo este proceso. Como parte de kit de bienvenida, a ustedes se les otorgó en el correo electrónico tanto la ley de contrataciones como el reglamento, las resoluciones y algunas circulares para que pudieran tener acceso a ella y poderla consultar en cualquier parte de esta capacitación o de los procesos que ustedes vayan a enfrentar, ya sea como empresarios, como abogados, como ingenieros, como arquitectos o como estudiantes. Entonces, esta es una forma pues, de incentivarles a ustedes para que puedan estar al tanto de lo que sucede en el mundo jurídico en el ámbito de las contrataciones del Estado. Entonces, la ley de contrataciones del Estado tiene por objetivo, lo que es normar las compras, las ventas, las contrataciones, los arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública que están contenidas en el artículo 43 de la ley de contrataciones del Estado. Pero también vamos a encontrar lo que son los regímenes de cotización y licitación, además de otras modalidades como la subasta electrónica inversa, el contrato abierto y los casos de excepción. Sin embargo, pues no vamos a entrar de lleno a esos temas, sino que nos vamos a compenetrar en este momento directamente a lo que es la cotización y la licitación. Entonces, como segundo paso, pues vamos a analizar cuáles son las calidades que usted tiene que tener para poder ser contratista del Estado. Entonces, quiero compartirles esta presentación, la cual quisiera pues que ustedes puedan analizar primero qué es lo que sucede realmente en el Estado. Les comparto esta presentación en donde ustedes van a poder observar cuántas son las cantidades de concursos que se han adjudicado durante este año, es decir, al 30 de junio del 2020. Si se dan cuenta, la consulta de esta documentación se hizo a las 5:25, a las 5:27 de la tarde. Entonces, pues es un dato básicamente exacto de lo que está sucediendo dentro de la administración pública. De esta cuenta, pues, podemos ir a buscar lo que son el tema de las cotizaciones y encontramos que se han trabajado un aproximado de 1,145 eventos. Es decir, que se ha manejado un monto de 605 millones aproximadamente. Mientras que las licitaciones públicas encontramos que se han efectuado o se han adjudicado 240 licitaciones en lo que va del año. Entonces, esto representa bastante dinero, si ustedes lo pueden ver acá, porque denota realmente la necesidad que el Estado tiene de contrataciones y licitaciones.
Solo les voy a pedir, por favor, que puedan colocar en silencio sus audios, por favor. Vos que regalaste 30 pesos, yo. Sí, le hablo al chavo, lo de por ojos de qué chingados. Bueno, entonces, como primer paso, tenemos acá que tenemos que conocer cuál es la función del Registro General de Adquisiciones del Estado. Pero eso sí es Voy a tratar de compenetrarme un poco al tema. para que no se esté jalando, sino que eso las vuelta y Vamos a jalando. esperar que puedan guardar silencio ahí, por favor. Sí, ¿qué? ¿Usas? Quiero comprar. Ah. Bueno, yo creo que tendremos que seguir así con este audio que se está filtrando en ese momento. Quiero comentarles entonces que para que usted pueda ser un administrador, pueda poder ofrecer o vender sus productos en el Estado, necesitamos por fuerza que esté usted registrado en el Registro General de Adquisiciones del Estado, ya que el Estado necesita tener cierta certeza jurídica acerca de las personas que están ofreciendo sus servicios y si van a tener una capacidad económica para poder cumplir con el evento que se les está asignando en su momento. Entonces, de esa cuenta, pues vamos a encontrar que esta modalidad va a tener por objeto lo que es registrar a las personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para poder ser habilitadas como contratistas o como proveedores del Estado en las modalidades de adquisición pública que están establecidas en la Ley de Contrataciones del Estado. Entonces, por acá veo que Juli me solicitó la palabra, solamente que vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas más adelante, para no perder directamente el rumbo de la actividad que estamos llevando en este momento. Entonces, quiero que ustedes conozcan o se familiaricen con lo que son las constancias de inscripción que emite el Registro General de Adquisiciones del Estado. Entonces, ustedes se van a dar cuenta más adelante, ya cuando hablemos del tema de la cotización y licitación, los montos en los cuales usted puede presentar su cotización o su licitación. Sin embargo, como un estándar, el Registro General de Adquisiciones del Estado precalifica a las personas en una calidad que se denomina compra directa. Entonces, por ejemplo, acá ustedes van a encontrar que el infrascrito del Registro General de Adquisiciones del Estado otorga una constancia a la sociedad X con el NID número tal, el cual quedó inscrito en el registro básicamente con estatus de habilitado en la modalidad o en los procesos de compra directa. Es decir, que ellos van a poder participar en modalidades de contratación desde los 0 centavos hasta los 90,000 quetzales exactos. Entonces, hay una modalidad que es de baja cuantía de 0 hasta 25,000 quetzales y lo que es la compra directa que va a ser de 25,000 quetzales con 1 centavo hasta los 90,000 quetzales. Entonces, por ejemplo, esta va a tener un tiempo de vigencia que va a ser, en este caso, indefinido. Y además, acá se indica cuál es el número de resolución, cuál es el fundamento legal que le otorga vida a esta constancia de inscripción. Ahora vamos a ver, en el caso de las cotizaciones y licitaciones, qué tipo de documentación es la que nos van a presentar. En este caso, usted va a encontrar que acá va a cambiar directamente la forma o el asunto de esta situación. ¿Por qué? Porque acá ya nos va a decir específicamente para qué tipo de actividad estamos nosotros calificando. En este caso, por ejemplo, esta sociedad que estamos utilizando de ejemplo se dedica directamente a obras. Se le está otorgando una capacidad económica que ha quedado demostrada dentro del proceso del registro de 85,310,000 quetzales y ha registrado un aproximado de 30 especialidades, por ejemplo, construcciones e instalaciones portuarias, urbanizaciones, preparación de terreno, instalaciones eléctricas, muros de contención, etc. Entonces, de esa cuenta es que la empresa que usted registre debe obtener usted una especialidad para poder generar el negocio que usted desea.
porque las juntas de cotizaciones van a seguir un parámetro que va a ser el que está establecido dentro de las bases de cotización o licitación. Y esas bases muchas veces van a decir que debe de tener una especialidad específica para poder participar en ese tipo de obra, de servicio o de bien que se quiere participar. Además que debe de tener una capacidad económica similar o mayor al monto del que se está ofertando. Entonces no puede ser mayor. Si se tiene contemplado, por ejemplo, que la licitación va a estar en un monto de 3 millones, pero usted solo está precalificado por 2 millones, entonces la Junta, cuando esté analizando su expediente en la oferta física, pues va a determinar de que no cumple con ese requisito y puede ser rechazada su oferta. Vamos a ver la siguiente. Acá es importante que usted tenga conocimiento de algunas de las prohibiciones que se encuentran para poder ser contratista del Estado. Entonces, a veces tenemos algún tipo de dificultad nosotros para poder realizar este tipo de servicios, que en este caso me interesa que principalmente, uno, que usted esté inscrito, que esté en el Registro General de Adquisiciones del Estado. Segundo, que no tenga usted ningún tipo de obligación tributaria pendiente ante la SAT. Y tercero, debe de garantizar que no tiene pendiente ningún tipo de obligación ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y que no esté privado de sus derechos civiles para poder realizar este tipo de contrataciones. Porque van a ser requisitos que ustedes van a observar que se les pueden solicitar en un momento dado como requisitos fundamentales o requisitos no fundamentales. Entonces, deben de ser subsanados en su oportunidad. Aquí quisiera entrar un poco de lleno a hacerles una consulta. ¿Ustedes ya han participado en alguna licitación pública? En el caso de los que sí ya han participado, posiblemente no me dejarán mentir que más de alguna vez les han rechazado esa oferta. Esto pues nos ha hecho sentir posiblemente de una manera mal, pero de aquí va a revestir básicamente el análisis que nosotros tenemos que hacer para poder tener una oferta electrónica exitosa. Entonces nos hemos preguntado de una manera objetiva, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué fue el que nos lo rechazaron? Si tal vez nos quedamos de brazos cruzados diciendo, bueno, el evento pues ya se realizó y tal vez para el otro sí me lo asignan. O tal vez tomó usted como mala fe decir, ese evento ya estaba arreglado y pues ni modo. Yo creo que tenemos que cambiar nosotros esa mentalidad, esa modalidad y tratar de llegar al fondo del asunto. Si nos rechazaron la oferta, analizar por qué fue que realmente nos la rechazaron, ser objetivos y atacar ese fondo del asunto del por qué. Y para los próximos procesos en que participemos, pues cubrir nosotros esas necesidades. Y quisiera que hagamos una referencia. Para los que les gusta la música en inglés, tal vez han escuchado a este artista Bon Jovi. Hay una canción que parte de la letra dice que la vida no es como la ves, para aprender hay que caer y que para ganar hay que perder. Entonces muchas veces, por duras que sean esas experiencias, nos guste o no, por la fuerza nos va a obligar a salir de nuestra zona de confort, ya que como seres humanos somos competitivos y no nos gusta perder. Entonces, en las contrataciones públicas existen diferentes escenarios, pero va a depender de usted en cuál de ellos quiere estar. Si quiere estar en el ganador o quiere quedarse en el conformista. Entonces, tenemos que entrar de lleno a ese fondo del asunto que les digo para que podamos analizar nosotros ese tipo de situación. Entonces, vamos a conocer un poco qué es una cotización y qué es una licitación. Dentro de las características que vamos a encontrar, tienen varias similitudes, principalmente que los dos van a ser procesos competitivos que van a ser manejados como un procedimiento administrativo, es decir, dentro de la administración pública, que se va a utilizar una herramienta que se denomina Guatecompras. Este portal de Guatecompras nos va a permitir a nosotros dar un seguimiento a los diferentes procesos de cotización o de licitación o otro tipo de modalidades que se estén presentando día con día. Aquí nosotros a través de un NOG
que es un número de operación de Guatecompras, nos va a permitir el poder canalizar esta información que estamos utilizando para poder participar, para dar seguimiento a un concurso, para descargar las bases y conocer cuál ha sido todo el proceso, si estamos o no estamos de acuerdo. Entonces, la diferencia entre la cotización y licitación va a ser el monto. El monto de la cotización va a ser de 90,000 quetzales con un centavo hasta los 900,000 quetzales. Mientras que el tema de la licitación nos lo vamos a encontrar que es de 900,000 quetzales con un centavo en adelante. O sea, no hay un monto establecido. Pero aquí es donde va a radicar la necesidad de que usted esté inscrito dentro del Registro General de Adquisiciones del Estado y que tenga esa capacidad de poder ofertar dentro de una licitación. Entonces, la cotización y la licitación van a requerir por fuerza que se presente una oferta física y una oferta electrónica por parte del oferente. La oferta electrónica se va a presentar en el sistema de Guatecompras y no va a ser visible al público, sino hasta el momento en el que se están abriendo las plicas, es decir, cuando usted está presentando su oferta física. Tenemos que ¿quién va a adjudicar el negocio o la junta? Si su oferta fue la mejor, entonces la junta de cotización o la junta de licitación va a conocer su expediente, si cumplió con los requisitos técnicos, los requisitos legales, los requisitos fundamentales, entonces se le va a otorgar a usted básicamente el negocio si todo está bien. Igual vamos a ver más adelante todos estos temas de los criterios. Una vez que encontramos esa similitud, podemos ver también que va a haber un órgano o una autoridad administrativa superior que va a adjudicar o aprobar la adjudicación directamente, que en este caso va a ser aprobar o improbar lo que la Junta estableció en su momento a través de una acta administrativa, donde dijo se dio por ganador a la oferta A la oferta B o a la oferta C, o se rechazaron las ofertas. Y el fundamento legal de una y otra pues va a encontrarse básicamente en el artículo 17 para el tema de la licitación pública y en el 38 para el caso de la cotización. Entonces, una de las diferencias que vamos a encontrar aquí va a ser el tiempo de la recepción de las ofertas. Mientras que en la cotización pública vamos a encontrar nosotros que tenemos un tiempo aproximado de 8 días. En el caso de la licitación pública va a cambiar este sistema y va a ser un mínimo de 40 días calendario. ¿Por qué? Porque los procesos, aunque son muy similares, van a requerir más documentación porque va a ser más específico el tema que se debe de tratar. Entonces, otra de las características que vamos a encontrar dentro de la cotización y la licitación pública que no tienen otras modalidades va a ser que requieren formalmente de la emisión de un contrato. Regularmente cuando son compras directas, dependiendo del monto, pues lo que se solicita es un acta administrativa en la que se haga constar tal extremo. Sin embargo, pues ya en el tema de la cotización o licitación, como les comentaba, sí se va a requerir de la firma de un contrato para poder formalizar ese proceso, porque como les digo, van a haber responsabilidades diferentes. Ahora bien, quiero que analicemos cuáles van a ser esos actos preparatorios o cómo es ese flujograma del proceso de contratación. Y esto es importante que ustedes lo conozcan porque nos va a permitir saber de una manera objetiva cómo es que la administración pública trabaja. Recuerdan que hace unos minutos les dije la actitud que tomaban a veces algunos contratistas de decir, el evento ese ya está arreglado y que son unos corruptos, que son esto, que son el otro. Pero muchas veces no es así. Muchas veces encontramos que nosotros desconocemos cuáles son los procesos administrativos o no nos hacemos a veces responsables también de lo que nosotros hicimos en su oportunidad al no cumplir con alguno de los requisitos que ahí se dieron. Es cierto, puede ser que en un momento dado haya dolo o mala fe por parte de la Junta de Licitación, de Cotización,
pero eso vamos a tener que determinarlo a través de un proceso administrativo. Recordemos que las juntas van a tener diferentes tipos de responsabilidades. Van a tener una responsabilidad administrativa, van a tener una responsabilidad penal y una responsabilidad civil, la cual pues se tiene que deducir en su momento oportuno en caso de que no actúen de la manera correcta. Y pues también es necesario comprender que nosotros vamos a tener diferentes herramientas para poder accionar legalmente cuando se dé este tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, la administración pública debe ser previsora de cuáles van a ser las necesidades que va a tener que enfrentar dentro de su administración en el año siguiente. Entonces, debe por fuerza de existir un plan anual de compras aprobado dentro de la institución, dentro de la entidad, para poder generar todo su andamiaje, su teje y maneje, es decir, cómo es que va a operar durante el siguiente ejercicio fiscal. Pensemos en la institución que fuera el Ministerio de Salud Pública. ¿Qué sucede con él? ¿Qué sucede si se queda desabastecido, si no puede cumplir con sus compromisos para los cuales está por mandato constitucional establecido? O sea, se pondrían en riesgo la salud y la vida de miles de guatemaltecos o de millones de guatemaltecos. Hay casos excepcionales, como el caso de la pandemia que estamos viendo ahorita, que se está manejando no solo por estas modalidades de cotización y licitación, sino que por el caso de excepción. Sin embargo, pues vamos a tratar de mantenernos dentro de este proceso. Entonces, el plan anual de compras lo que nos va a permitir a nosotros es saber que tenemos programadas todas las contrataciones que vamos a hacer durante un año. Una vez que ya sabemos cuáles son esas necesidades, ya tiene que empezar este procedimiento administrativo. El plan anual va a estar publicado en el portal de Guatecompras, va a estar autorizado por la Autoridad Administrativa Superior de la institución, regularmente por una resolución administrativa. Ya cuando la unidad ejecutora o el departamento se da cuenta que tiene algún tipo de necesidad, entonces va a hacer este requerimiento, va a hacer la solicitud de pedido, la orden de compra, para poder abastecer ese tipo de bien o servicio que necesita. Lógicamente tiene que existir ciertos documentos que justifiquen esa necesidad de obtener ese bien o servicio. Una vez que esta justificación existe, se va a trasladar ese expediente físico hacia una de las unidades, que va a depender igual de la misma manera de cómo está establecido en el manual de compras de la institución. La Contraloría General de Cuentas hace algunos años, cuando se hicieron las modificaciones a la ley de contrataciones del Estado y su reglamento, dejaron establecidos que en el 2016 iban a tener un tiempo prudencial todos los ministerios, todas las unidades, todas descentralizadas, para poder emitir sus propios manuales de cómo es que se iban a regir estos procedimientos. Y básicamente la mayoría pues se enfocan a este tipo de lineamiento que estamos viendo. Entonces, se traslada, por ejemplo, al departamento de compras, y el departamento de compras va a tener toda esta documentación. Se van a juntar para el efecto especificaciones técnicas, especificaciones o disposiciones especiales y especificaciones generales. ¿Esto por qué? Porque tienen que estar seguros de lo que van a contratar. Porque, ¿qué pasaría si algo de esto está mal? Si una especificación técnica no va bien y el contratista no se da cuenta en el momento que se publican las normas jurídicas o las bases de cotización y sigue todo el proceso y hasta el momento de que se va a presentar la oferta, dice uno de los oferentes, mire, yo por ejemplo estoy inconforme porque ustedes no tomaron en cuenta tal situación o está haciendo mención a un producto específico, a una marca. Entonces, en lo que se subsana esto y se hace una modificación o una adenda a las bases, posiblemente se nos puede caer el evento, el proceso que estamos manejando, o bien estamos poniendo en peligro básicamente lo que es la salud y la vida de las personas. Pensemos nuevamente en el tema de salud. Entonces, por una cuestión que no se dé en cuenta, puede caerse un proceso. Y pensemos en la licitación. Han pasado más de 40 días para hacer todo este proceso de adjudicación
para que de último, digamos, miren, por un error involuntario, la Junta tiene que rechazar todas las ofertas porque no se cumplió con uno de los requisitos o la especificación estaba mala y no nos dimos cuenta sino hasta el final. Entonces esto ya repercutiría en presentación de inconformidades, posiblemente si se emitió una resolución, hasta llegar a presentar un recurso de revocatoria en contra de esa situación. Entonces sí debe ser muy específico. Y también usted como contratista va a tener que conocer esas especificaciones técnicas y conocer si está en la capacidad de poder cumplirlas y de ejecutarlas. Entonces, una vez que tenemos estas especificaciones y salimos de esta parte, vamos a encontrar ya lo que son las bases de contratación. En este caso son unas bases preliminares y el proyecto de contrato. Todo esto se va a subir al portal de Guatecompras, va a estar por un espacio de entre 5 y 7 días para que puedan los posibles oferentes analizar cuáles son los procesos que están publicados, cuáles son esas características o qué tipo de insumos van a necesitar y si estamos nosotros en la capacidad de poder proveer ese bien o servicio y pues ya podernos sentar y hacer números si nos conviene o no presentar una oferta. Luego de eso, entonces ya se viene la publicación en Guatecompras. Si no hay ningún tipo de oposición, entonces se hace una publicación, en el caso de las licitaciones, en Guatecompras y una vez en el Diario de Centroamérica. Posiblemente también se puede utilizar en otros diarios de mayor circulación. En el caso de la cotización, pues solamente nos quedamos en la publicación en Guatecompras, en el sistema de Guatecompras. Luego también tenemos que observar que mientras se está haciendo todo este proceso, de la mano se está llevando otro procedimiento administrativo que va a ser lo que es la elaboración de los dictámenes técnicos, el dictamen presupuestario y también la elaboración del dictamen jurídico. Para que se pueda emitir el dictamen jurídico, debe estar previamente aprobado el dictamen técnico y el dictamen presupuestario. Este dictamen técnico lo que va a hacer es avalar las especificaciones técnicas que vienen directamente de la unidad ejecutora, de la unidad compradora, de la dirección o del departamento específico. Entonces va a haber un responsable siempre en todo este proceso de fiscalizar básicamente, primero, que sí sea lo que se está requiriendo, que cumpla con las necesidades de mi institución. Dos, vamos a necesitar que existan los dictámenes técnicos y presupuestarios. En caso del dictamen presupuestario, básicamente nos vamos a dirigir nosotros a establecer que necesitamos que esté previamente comprometido el recurso económico para ese evento que estamos trabajando, preparando. ¿Sí? Una vez que ya estamos nosotros comprendidos dentro de esta situación, vamos a pasar a la siguiente fase. Se va a emitir la opinión jurídica en la cual pues, se van a avalar las bases, las especificaciones y vamos a obtener una resolución de la autoridad superior sobre este proceso en la cual va a aprobar las bases de este evento de cotización o licitación para que ya podamos nosotros entonces empezar a preparar lo que es nuestra oferta física y electrónica. Dentro de este ínterin, de igual manera, se va a nombrar la Junta de Cotización o Licitación que va a conocer del evento y pues una vez que esto ha finalizado, pues se publican ya estas bases de contratación definitivas y se espera el tiempo que sea necesario, que ya lo platicamos de 5 días o de 40 días en el caso de la modalidad específica, para poder recibir las ofertas. Hasta este momento, pues básicamente esto ha sido lo que es el proceso de contratación en los actos preparatorios. Ya la siguiente etapa que va a venir va a ser directamente la presentación de la oferta física y electrónica, la cual se va a presentar ante la Junta de Cotización y Licitación para que ésta pueda conocer del procedimiento y si cumplen con todos los requisitos, poder hacer un análisis de cuál de las ofertas es la que más conviene a los intereses del Estado. Entonces, hasta aquí donde vamos. ¿Tendrán ustedes alguna pregunta? Voy a dejar de compartir un momento para conocer si tienen ustedes alguna duda en este momento, ¿no? No, ninguna, estamos bien.
Perfecto, entonces vamos a seguir. Yo sí tengo una pregunta, no sé si me escucha. Sí, por favor, ¿la escucho? Primero, buenas tardes. Solo con una consulta. Ustedes mencionaba de que, no me acuerdo si dijeron, no sé si es algún ministerio, pero en donde en el 2016 dieron tiempo para elaborar lo que son los manuales, ¿va? Para los Así es. diferentes ministerios. ¿Eso aplicaba también para las municipalidades? Pues el requerimiento básicamente es que todas las instituciones del Estado tienen que tener sus manuales y procedimientos. Entonces, de esta cuenta, cada institución del Estado, como debe de básicamente seguir los lineamientos de la Ley de Contrataciones del Estado, debería de tener sus propios manuales de procedimientos. No obstante, las municipalidades pues tienen algún tipo de independencia o autonomía como tal, pero en el caso de las contrataciones del Estado sí es necesario que ellos deban de observar esos criterios o esos lineamientos que se le citan en la ley y en el reglamento, porque es como que una norma generalizada, que al final la Contraloría es de la opinión de que o cumplen o no cumplen. Entonces, si tienen un procedimiento, excelente, veamos cuál es el que tienen. Y si no lo tienen, entonces pues ahí viene ya El la hallazgo. respectiva multa en su momento, ¿verdad? Que igual dan el espacio para que puedan hacer el descargo de prueba, pero al final sabemos cuál va a ser el resultado, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por su intervención. Entonces, seguimos si gustan con... Gracias, muy amable. Buenas noches. Sí, buenas noches, le escucho. Sí, perdone, otra consulta. Primero que nada, felicitarlo, agradecerle. Y Gracias. brevemente, en ese sentido, cuando usted decía de los manuales y de los procedimientos, ¿verdad? Ujú. Puede ser que se tengan o puede ser que no se tengan. ¿Es así? Sí, o sea, como le digo, la instrucción está dada, que deben de crear sus procedimientos, sus manuales para las diferentes modalidades. La subasta electrónica inversa, para cotización, licitación, para compra directa, para todas sus generalidades. Sin embargo, pues como le comento, deben ser ellos los únicos responsables de la elaboración. La recomendación es para los que sean de la administración pública, que no tienen aún esos tipos de documentos, pues elabórenla para poderle cubrir las espaldas a sus jefes, ¿verdad? Y ustedes directamente también, si en este caso son los que elaboran las bases para no tener problemas más adelante. Sí, gracias. Y mire, perdone, si en ese caso no las tuvieran y todo, ellos tienen la obligación, por ejemplo, a través de la ley de acceso a la información pública, de hacer esos reglamentos, esos manuales de alguna manera públicos en algún sitio web o de alguna manera, pues, ponerlo a disposición de los proveedores, digamos. Sí, lo ideal sería de que se tenga todo a mano. Porque, o sea, la ley de acceso a la información pública nos exige a nosotros que tengamos ese tipo de información disponible. Pero va a depender, digamos, de las unidades ejecutoras o de los ministerios, de las instituciones, si lo utilizan o no lo utilizan, si lo ponen o no lo ponen a disposición de las personas que así lo necesitan. Sin embargo, por medio de acceso a la información pública, sí se puede hacer la solicitud de que le trasladen a usted esa información en virtud que no se encuentra publicado en ninguno de los portales de las diferentes instituciones. Bueno, en este caso, pensemos que fuera el Ministerio de Salud, que era el que estábamos tomando de ejemplo. Aunque sea una unidad ejecutora que está hasta por allá por Ixcán, pero al final ellos tienen que basarse en una documentación o un manual, el cual los tiene que llevar hacia ese lugar. Si en caso no lo tienen, entonces pues va a seguir funcionando de la manera tradicional o común que se han hecho. Sin embargo, sí debería de utilizarse ese procedimiento. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches, quisiera hacer un comentario. Sí, por favor. Buenas noches. Gracias, le habla Víctor Guillén. Estamos hablando como de tres cosas diferentes. El tema de los manuales también está considerado en la ley de contrataciones. O sea, es obligación de todas las entidades reguladas por la ley de contrataciones tener actualizados los manuales.
Así es. Ya, Me voy a y meter a los videos y a por otro todas lado, para aprender. creo que es el artículo 10 de la Ley de Contrataciones, obliga también a todas las entidades a la información pública de oficio. Entre eso está un inciso que estipula que los manuales de procedimientos deben de estar publicados. Para hacer caso de las municipalidades, o para mencionar el caso de ellos, por la autonomía que tienen, a veces son reacios a publicar todo lo que debieran en las páginas, pero deberían de cumplir. Ya, o sea, dos cosas. Los manuales son obligación para todas las entidades reguladas por el artículo 2 de la ley, o 1 de la ley, 2 de la ley, y también deben de publicarlos en sus portales electrónicos. ¿Ya? Y lo otro del tema que nos ocupa, pues la conformación de los expedientes para presentar una buena oferta. Y pienso que la plática va bien encaminada en cumplir todos los requisitos que las entidades piden para cada evento. Muchísimas gracias por su intervención. Creo que es muy, muy enriquecedora y pues viene a cubrir o a satisfacer pues la necesidad o la duda que se tenía en un momento dado. Entonces, parte precisamente de esta conferencia, como estamos platicando, es precisamente el ir conociendo cuáles son estos momentos que se van dando dentro de, como los actos preparatorios, para que a veces tanto los funcionarios públicos como la administración privada pueda conocer cuáles son estos procedimientos que se deben de seguir. Porque, digamos, nosotros tal vez en el caso que estamos viendo el sector privado, vamos a decir, bueno, lo que sucede aquí es que desconocemos cómo es el tipo de proceso de contratación, qué es lo que tienen que hacer. No es solo de que se publicó una base de cotización y ya tengamos que presentar nuestra oferta, sino que es todo un procedimiento que se viene siguiendo. Entonces, ahora pues vamos a tratar de ver la otra cara de la moneda, básicamente cuál es el proceso que debe de realizar el Buenas noches. contratista. Acá estamos. Sí, buenas noches. Con una pregunta. Sí, les Fíjese que en algunos casos hay algunas entidades de que cuando publican las bases de un evento, colocan algunos requisitos, bueno, dentro de los requisitos fundamentales, colocan algunos a veces un poquito complicados o rebuscados, diríamos, pero estos requisitos fundamentales deberían estar dentro de los manuales, en este caso en el manual de cotización o licitación, deberían estar. Por ejemplo, en el caso de las entidades que ejecutan obra gris, colocan dentro de los requisitos fundamentales una visita de campo en donde se va a realizar la obra. Y para esta visita de campo ellos estipulan, algunas estipulan un día específico y hora también específica. Entonces a veces cuando uno quiere ofertar se hace un poquito difícil por la distancia o el tiempo que es un poquito difícil llegar, ¿verdad? Entonces solo la duda es de que si la entidad debería tener estas cuestiones específicas dentro de sus manuales para poder colocarlas en las bases. Bien, le comento. El caso de obra gris o de construcción es la que, digamos, la que más dolores de cabeza da por el tema de la fluctuación de precios, por las prórrogas que se deben de dar, por los tipos de fórmulas que también se deben de observar. Y muchas de las prácticas que se dan a veces es que precisamente como usted lo toma ahorita de ejemplo, dicen, bueno, se va a hacer una reparación de una escuela que está en el departamento de Petén, tal vez en el municipio más alejado. Entonces, se está publicando dentro de las bases de cotización o de licitación preliminarmente que se debe de hacer una visita técnica y que ya cuando esté la definitiva, cuándo va a ser esa fecha, y nos indican ahí los requisitos, que usted se debe de presentar el día, o en este caso el representante legal o el que va a ser el director de la obra, por ejemplo un ingeniero civil o un arquitecto, o sea, quien va a tener conocimiento, le van a pedir muchas veces que coloque su sello, su firma, y
que el director de la unidad ejecutora o quien esté haciendo el acompañamiento allá, que también le firme una constancia de que usted se presentó en el lugar, o que en la primera comisaría de la policía que encuentre, que ahí le sellen para hacer la constancia de que usted participó. Eso debería de estar contemplado dentro de ese manual de procedimientos. Sin embargo, regularmente no lo hacen, porque cada institución es muy diferente en su forma de pensar o de actuar, o como a veces tenemos el cambio de autoridades muy frecuentes, de que un ministro no termina los 4 años de administración y cada quien va a llevar una visión diferente de cómo hacer las cosas. A veces no va a ser, por ejemplo, el ministro, sino los asesores que va a llevar, asesores técnicos, asesores jurídicos, que cada quien va a tener una mentalidad diferente. O sea, lo que para mí era bueno en color rojo, para él tiene que estar en color verde. Entonces, no necesariamente va a ser parte de ese proceso directamente de que esté en las bases. Debería de ser, y esa tendría que ser una buena práctica del Estado, el hacerlo de esa manera. Pero como le digo, es cuestión de criterios. A veces lo vamos a colocar dentro de los requisitos no fundamentales y a veces dentro de los fundamentales. En el caso de este ejemplo de obra, sí debería ser un requisito fundamental, porque yo tendría que conocer realmente a qué es lo que me estoy metiendo, no solamente en lo que estoy leyendo físico, sino saber si realmente la escuela, al momento de que voy a poner el primer pie en el techo, no se me vaya a desboronar y en vez de ganar 3 millones, por ejemplo, voy a tener que pagar 6 millones de compensación porque se destrozó toda la escuela. Entonces tengo que saber yo si realmente tengo la capacidad o si me conviene licitar o no licitar en ese tipo de evento que se está presentando. Licenciado, disculpe. ¿Sí? Solo para ampliar ahí la pregunta del compañero, digamos, los manuales de procedimientos son más o menos de observancia generales, son muy generales. Por ejemplo, en un manual se podría, de licitación, se puede decir que para la realización de obras será indispensable una visita técnica. Eso puede perfectamente estar y seguramente pienso que los que contratan obra gris lo tienen. Ahora, ya en las bases, entonces se ponen los detalles. Ahí ya se va a poner el día, la hora, y pues los interesados tendrán que apegarse a todo lo que las bases digan. No hay de otra. Exacto. Sí, muchas gracias. Sí, en efecto, lo que les comentaba, ¿verdad? O sea, debería estar en los manuales, sin embargo, a veces no lo colocan y aprovechan entonces para subsanar esa deficiencia colocándolo directamente en las bases, que es el manual que vamos a utilizar en ese momento, que así debe ser y así debe ser. Y si en caso no se cumple, la Junta de Cotización o Licitación, sin responsabilidad de su parte, va a lavarse las manos y lo va a rechazar sin responsabilidad porque estaba establecido. Entonces, si el contratista lo observó y cumplió con ese requisito, entonces su oferta se va a entrar a conocer. De lo contrario, pues diría que no se conoce. Entonces, vamos a retomar otra vez la presentación inicial para avanzar por cuestiones de tiempo, para no aburrirles mucho. Entonces, los documentos de licitación básicamente son las bases de licitación, las especificaciones generales, las especificaciones técnicas. Regularmente cuando son en tema de obras, pues vamos a encontrar disposiciones especiales y también planos de construcción. Esto solo para tenerlo como referencia. Ahora, vamos a tratar de hablar entonces cuáles son los requisitos de las bases de licitación. Dentro de los requisitos que nos van a pedir a nosotros voluntariamente que deben de existir en las bases y que es lo que va a calificar regularmente el departamento jurídico de la entidad, de la municipalidad, de la organización gubernamental que se trate. O puede ser que sea un asesor jurídico externo que se contrate para que pueda emitir el dictamen jurídico, pues debe de observarse este tipo de situaciones, porque van a ser torales para el Estado. Por ejemplo, se tiene que identificar cuáles son las condiciones que deben de reunir los oferentes. Por ejemplo, como les digo, que ustedes estén en la especialidad que se necesita para poder construir obra. Porque si estamos licitando obra, no puede decir mi constancia de registro general de adquisiciones del Estado que yo tengo la capacidad para poder elaborar cierto tipo de fármaco o medicamento y viceversa. Entonces sí tiene que ser una especialidad específica, la capacidad técnica
debe de indicarse de qué manera se necesita. La capacidad económica también debe demostrarse. Además de esto, pues vamos a encontrar precisamente lo que hablábamos en las dos preguntas anteriores, que es el lugar y la forma en donde debe ser ejecutada la obra o entregados los bienes o los servicios. Entonces, el ejemplo de la obra, pues ya no lo voy a tocar, pero en el caso, por ejemplo, de los bienes o servicios, en uno de los casos me tocó, por ejemplo, ver una situación que tenían que entregarse ciertos productos en 16 municipios diferentes de un mismo departamento. Pero, ¿qué sucedió al final? Que la empresa solo los fue a entregar a una bodega, por así decírselos. Entonces, se tuvieron que deducir definitivamente las responsabilidades correspondientes y ejecutar las fianzas por el incumplimiento. Porque en este caso estaba establecido en las bases de qué forma es que se iban a entregar esa cosa, en este caso, la entrega de esos bienes. Por eso es importante, porque eso es un como sustento que nos va a dar a nosotros para el cumplimiento del contrato, saber en dónde es que lo vamos a entregar también, porque puede suceder la otra cara de la moneda, que nosotros como contratistas, como empresarios, entreguemos el bien o servicio donde nos lo solicitaron y que se oponga en su momento oportuno la junta de recepción a recibir lo que estamos entregando nosotros, por X o Y razón, posiblemente porque no tengan el dinero, porque no estén de acuerdo, porque crean que no está bien el producto, o qué sé yo, cualquier situación que pudiera darse. Entonces, pues el contratista se va a cubrir las espaldas y decir, mire, a mí me indicaron que acá era mi oferta, me indicaba que tenían que entregarse de esta manera y de esa manera lo estoy cumpliendo, y pues si no, pues tengo que ejercer las acciones legales correspondientes también. Bueno, entonces se debe generar un listado de los documentos que debe contener esa plica y se deben de poner de conocimiento a los oferentes. Se deben de cubrir también lo que son las garantías o fianzas de sostenimiento de la oferta, y ya cuando se adjudique el contrato, pues de cumplimiento de contrato y de preservación de obra cuando sea de la obra, ¿verdad? Tenemos que determinar en este caso las formas de pago que se va a realizar. Si es de obra, pues va a ser por medio de amortizaciones. Puede ser que existan incrementos y decrementos, que se tengan que hacer órdenes de trabajo extra, orden de trabajo suplementario, etcétera, siempre y cuando no se pasen de los montos establecidos y que no deba de realizarse un nuevo contrato. Entonces, pues en el caso de los bienes y servicios, pues regularmente va a establecer en las bases que va a ser un solo pago. Regularmente se hace 30 días posteriores a que ha sido entregado el bien o servicio. Y pues también en este caso, acá la ley hace ya un poco más de un año, considero yo, que cambió la modalidad de la presentación de la factura y ahora es una factura electrónica, ya no la factura física como estábamos acostumbrados. Entonces, para los nuevos contratistas, tomen en cuenta ese tema de que deben de trabajar con facturas electrónicas, no facturas físicas, sino pues creo que en la circular 5/2019 está establecido ese tema. Igual se les compartió en la carpeta que se les mandó a sus correos electrónicos para que puedan ustedes consultarla posteriormente. Entonces, luego tenemos acá este otro tema que es importante, que es el lugar, la dirección exacta, fecha y hora en que se va a efectuar la diligencia o la presentación y recepción de las aperturas de plica. Entonces, si a usted como contratista le dicen, se va a entregar esta documentación en el salón A, tiene que realizarse en el salón A. Si usted le dicen, entrégala en el B, o sea, ahí ya se está viciando el procedimiento. Entonces, si ellos quieren hacer un cambio antes, debe constar en el sistema de Batecompras, debe existir una adenda o una modificación al lugar en donde deban de recibirse esas ofertas. Ya si hacen el cambio y usted está de acuerdo, pues ya es una cuestión que entre ustedes lo van a decidir. Sin embargo, si a usted no le aceptan en el A, que es donde debería de ser, pues usted tiene la oportunidad de poder presentar las objeciones correspondientes. Dentro de los requisitos, pues también vamos a encontrar que nos van a solicitar la presentación de algunos documentos jurídicos. En este caso, el más importante que ellos consideran es la declaración jurada de que el oferente no es un deudor moroso del Estado. Entonces, para eso se va a emitir el documento jurídico que
es aquí donde entran los abogados precisamente a desarrollar este tipo de declaraciones. En las bases regularmente de cotización o licitación, ustedes como contratistas tienen que tomar ese ejemplo de esa base o esa declaración jurada que le están adjuntando como un documento anexo. Y sobre esa es que se tiene que basar usted. Entonces yo puedo tener mi forma de redacción como abogado, pero si de esa forma me la están pidiendo ellos, aunque diga yo, bueno, va mala, pero si así me la están pidiendo con una coma de más o de menos, así tengo que presentarla. Porque si no, la junta de cotización, muchas veces, no siempre y no generalizo, pero a veces lo que están buscando es cómo rechazar la oferta. Entonces, por cualquier cosita la van a rechazar. Entonces, si se basan en la declaración jurada, por ejemplo, yo les puedo decir, miren, nosotros nos basamos en el formato exacto que ustedes nos dieron. Lo único que cambiaron son los datos personales de mi representado, del oferente, para poder presentar esta licitación. Entonces, pues ahí ya podemos ir nosotros un procedimiento administrativo sobre el caso, en caso de que nos quisieran rechazar nuestra oferta. Entonces, igual, vamos a indicar la forma y la integración de los precios unitarios por renglón, los criterios que debe seguir la junta de licitación para poder calificar las ofertas, la indicación de los requisitos que se consideren fundamentales y los que consideremos como no fundamentales. Y por último, pues vamos a encontrar el modelo de la oferta que tenemos que presentar física, el modelo de la oferta electrónica y el proyecto del contrato que vamos a firmar. Básicamente para el contratista es un contrato de adhesión, es decir, que se tiene que adaptar al modelo de contrato que el Estado nos está ofreciendo. Entonces, pues, es uno de los principios que maneja el Estado y definitivamente, pues, tenemos que ceñirnos nosotros básicamente a ese modelo. Entonces, vamos a cambiar la diapositiva por acá. Aquí quisiera ya entrar de lleno al tema de la licitación pública. Vamos a analizar cuáles son los aspectos fundamentales o los más importantes para poder presentar y ganar una licitación pública. Para usted, quisiera que se tomara un par de minutos y pensara cuáles son esos elementos que son importantes para poder ganar esa licitación. ¿Cree usted que, por ejemplo, sería el precio? Tal vez podría ser decirle que su producto es el mejor en el mercado. O pensaría tal vez que es su equipo de trabajo lo más importante para poder ganar la licitación pública. No sé, cuénteme usted un poquito así en cuestión de 2, 3 palabras, qué es lo que considera. Si quiere, pues escríbalo en el chat general para poderlo leer más adelante y poder hacer ese análisis si vamos en la misma sintonía. Pues básicamente para poder ganar esta licitación pública lo que tenemos que hacer nosotros es presentar un expediente con todo lo que nos están pidiendo. Pero eso va a conllevar que hagamos nosotros varias cuestiones específicas. Primero, necesitamos tener un conocimiento general del portal de Guatecompras. Por eso le preguntaba a los que ya son contratistas o los que ya tienen su registro general de adquisiciones del Estado. Ahí encontramos la primera plataforma, que es donde nosotros vamos a poder ingresar al sistema de Guatecompras, porque ya tenemos con nuestro NIP y nuestra contraseña creado ese usuario que nos va a permitir en un panelito encontrar las dos opciones: el registro Guatecompras y nuestro usuario directamente en el REGAE. Nos posicionamos directamente en el portal de Guatecompras y vamos a poder entrar y conocer, poder ofertar, presentar nuestros servicios, presentar toda la documentación que consideremos o que sea requerida, que sea publicada en el portal de Guatecompras. Les digo nuevamente que el Guatecompras va amarrado del REGAE. Entonces, hay muchos requisitos que ustedes van a ver que ya no nos los van a pedir en las bases de cotización o licitación porque ya se encuentran previamente precalificados. Por eso es que se llama Registro General de Adquisiciones del Estado y precalificados. O sea, ahí por un lado usted se registra y por otro se precalifica en la o en las modalidades que usted quiere ofertar y licitar. Entonces, el conocimiento del portal de Guatecompras es bastante interesante y necesario porque usted va a poder dar seguimiento a los diferentes procesos, va a poder, con su usuario,
presentar su oferta electrónica, va a poder presentar inconformidades, va a poder presentar comentarios en un momento dado del proceso. Y también, dentro de ese portal de Guatecompras, usted va a ser notificado de todos los procesos que se vayan dando en relación al número de operación de Guatecompras, ¿no?, que usted está ofertando o que está siguiendo. Entonces, acá no se va a dar el hecho de que yo diga, mire, a mí nunca me notificaron, entonces yo no supe de eso. Entonces, aquí ese pero no vale. Usted tiene que darse por notificado en el portal de Guatecompras. Pensemos si el precio es otro de los elementos que son torales o no dentro de la licitación pública. Si usted considera que el precio es el tema más importante dentro de la licitación pública, yo le diría que no necesariamente. ¿Y por qué? Porque muchas veces dentro de las bases de cotización y licitación vamos a encontrar un apartado que se denomina criterios de calificación, y esos criterios me van a dar a mí fórmulas equitativas y ecuánimes para poder determinar ciertos factores, como pueden ser el precio, la calidad del producto, el tiempo en que se me entregue. Eso va a depender, esos criterios, igual de cada unidad ejecutora, del bien o servicio o la obra que se esté presentando, porque cada unidad ejecutora o cada entidad va a tener una necesidad específica. Entonces, pensemos si el precio sea uno de los factores determinantes. Encontraríamos, por ejemplo, la fórmula que el precio va a tener un punteo sobre 100 puntos, 40. Pero encontramos otro criterio que vale 30 puntos, que es la calidad. Y encontramos un tercer criterio que va a ser el tiempo de entrega. Entonces, pensemos que la oferta A presentó el mejor precio, pero usted presentó el segundo mejor precio y usted presentó la mejor oferta en cuanto al tiempo de presentación y en cuanto a la calidad. Entonces, usted, por ejemplo, ya tiene 60 puntos y entre los otros 40 había que hacer el cálculo inversamente proporcional, la regla de 3, y, por ejemplo, a usted le adjudicaron 38 puntos. Entonces, si hacemos el conteo completo, por ejemplo, usted tiene 98 puntos, mientras que el que ofertó el precio más bajo, a él se le adjudicó el punteo de 95. Entonces, ¿quién ganaría la oferta? ¿El que presentó el mejor precio o el que presentó el segundo mejor precio, pero ofertó una mejor calidad en los productos y un menor tiempo para la entrega de los mismos? Entonces, ahí encontramos de que no siempre el precio va a ser fundamental. Ahora, entremos al tema de la integración y el conocimiento de las bases. ¿Usted cree que es necesario que se conozca qué es lo que nos está solicitando el Estado dentro de este proceso? Yo considero que sí. Entonces, aquí es importante que usted se pueda nutrir con su equipo de trabajo y le pueda indicar a usted cuáles son los procedimientos, qué capacidad es la que usted tiene para poder enfrentar esa negociación a la que se está incorporando. Entonces, usted debe tener un equipo de trabajo que le verifique a usted la conformación de todo el expediente. Va a necesitar de una experiencia técnica, de un arquitecto, por ejemplo, de un ingeniero, si está cotizando obra, si está ofertando obra, para que puedan hacer los cálculos matemáticos que ahí se le van a solicitar. Dentro de la misma experiencia técnica vamos a encontrar, por ejemplo, de que si usted va a realizar una obra determinada, el arquitecto o el ingeniero tiene que acreditar la capacidad técnica que él tiene, la experiencia. Entonces, no solo con la constancia de colegiado activo, porque puede ser el arquitecto, ingeniero, puede tener maestrías, pero necesita también otro soporte que van a ser los contratos o los finiquitos que ya se tengan dentro de la empresa, que demuestren de que sí se tiene la capacidad para poder desarrollar ese proyecto. Entonces, tenemos que determinar también el tema de la capacidad económica de nuestra empresa. Si nosotros no tenemos la capacidad para poder cubrir esa licitación, que sea, digamos, de 10 millones, pero nosotros solo tenemos una capacidad de 3 millones, podríamos evitarle el trabajo extra del Estado y no participar, porque la Junta al final se va a dar cuenta y va a decir, mire, este señor acá dice que solo tiene capacidad de 3 millones, entonces nosotros estamos pidiendo que tenga una capacidad de 10 millones para poder
cubrir este servicio. ¿Y por qué va a hacer esto la Junta? Porque la Junta se constituye como un órgano independiente que va a tener una libertad para poder decidir en nombre del Estado qué es la mejor oferta o qué es lo mejor, lo que conviene al Estado directamente. Y en caso de que sea lo contrario, se puede oponer y decir, mire, señor ministro, esta oferta no se puede adjudicar porque rebasa los montos o los límites que tenemos de referencia, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Estadística, que él nos dijo que solo se tiene, por ejemplo, 5 millones para este tipo de obra y me están ofertando por 10 millones. Además de que la capacidad económica de esta persona es solamente de 3 y me dice que me va a cubrir una cuestión de 10. ¿Qué pasaría si aquí encontramos nosotros que se le adjudicó la obra y sucede algún tipo de percance, de situación que no está contemplada por usted como contratista? Al final le va a venir un procedimiento administrativo donde se va a buscar que usted pueda resarcir de los daños al Estado o que quede invalidado básicamente en el sistema de Guatecompras y que usted ya no pueda ofertar por determinado tiempo. Puede ser 6 meses, por 1 año, o definitivamente su empresa queda clausurada. Entonces, por eso es importante que se pueda determinar esa capacidad económica de su empresa y que, pues, básicamente por los problemas que se dieron hace algunos años, que surgieron muchas empresas de cartón, es que el Estado optó por buscar este tipo de situaciones que son más fuertes. Por ejemplo, hablemos del tema de la experiencia jurídica. ¿Considera usted que la experiencia jurídica debe ser un factor fundamental para poder ganar una licitación? Pues yo le diría que de igual manera, todas estas partes, si falta una de ellas, no vamos a poder nosotros lograr que se nos pueda adjudicar el negocio. ¿Por qué? Porque nuestro asesor jurídico, nuestro abogado, nos va a ayudar a verificar que se cumpla todo lo que es la ley de contratación del Estado, su reglamento. Va a tener la obligación, por así decirlo, pero igual, si usted le da esa potestad de que conozca sus bases, de que se las analice, que les diga si están ustedes en la capacidad de poder cumplir con todos los aspectos y criterios legales. Porque no solamente nos vamos a quedar hasta el momento de la presentación de la oferta, sino que también vamos a tener que firmar posteriormente un contrato y que tenemos que tener la capacidad de poderlo cumplir. Si no, pues vamos a tener nosotros algún tipo de responsabilidad. Y usted como empresario, como contratista del Estado, precisamente va a tratar de cubrirse las espaldas. Yo solo vi el mensaje, pero no... Guardamos silencio, por favor. No dije para cuándo. Eso. Bien, entonces, además de eso, les digo, es importante, por ejemplo, en el caso del abogado, que pueda conocer cuáles van a ser los requisitos fundamentales y los requisitos no fundamentales de su presentación de su obra. ¿Por qué? Porque básicamente vamos a encontrar nosotros que si no cumplimos con los requisitos fundamentales, desde ese momento nuestra oferta va a ser rechazada. Y nosotros lo que queremos, pues básicamente, es lo contrario, que nos puedan asignar a nosotros el negocio como tal. De esa cuenta, pues, debemos de verificar. Y también aquí les quiero hacer una observación. Muchas veces los contratistas tienen la mala práctica de que hasta, digamos, tienen 40 días para poder presentar su licitación y hasta que faltan 2 días van a correr con el abogado para que les emita los documentos legales que necesitan y se presente la oferta. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta cuenta? No vamos a tener nosotros esa solvencia para verificar si efectivamente se presentó bien o no nuestra licitación. Y ahí es donde vamos a tener nosotros muy posiblemente ese problema y vamos a perder la licitación. Para esto, pues les cito un ejemplo. Precisamente en enero de este año, llegó un cliente conmigo y me dice, mire, Lee, quiero que me autentique estos documentos. Bueno, veamos de qué son. Son para una licitación. Deme el NOG, voy a verificar en el sistema de qué trata. Mire, yo solo necesito que me los firme, aquí ya vienen bien porque ya copié el formato, el formulario que me dieron y pues así se va. Entonces, nosotros como abogados, nuestra función no va a ser esa solo de
de agarrar el documento que nos dieron y ya lo vamos a mandar, sino que vamos a aplicar la técnica jurídica, vamos a revisar que efectivamente esté bien y le vamos a, digamos que vamos a aconsejar a nuestro cliente para que él esté conocido de qué es lo que realmente está firmando, a qué se está comprometiendo y que tenga esa capacidad para cumplirlo. Y no solo nos vamos a quedar en esos documentos legales, sino que tenemos que entrar de fondo a conocer cuáles son los requisitos fundamentales y no fundamentales, si posteriormente le conviene o no le conviene en la forma en que está redactado el contrato, etcétera. Entonces, pues, el señor lo quería para allá, para dentro de 10 minutos y, bueno, lo siento, así tanto le urge, busque otro abogado. Si quiere que lo revise, pues se lo reviso. Al final... Licenciado, Sí, licenciado, disculpe, yo quisiera hacer un aporte y poner algunos ejemplos al respecto. por favor. Como usted decía, es indispensable que el expediente vaya bien conformado. Y principalmente el tema de los requisitos fundamentales. Por ejemplo, en muchos casos, la declaración jurada o se presentan varias declaraciones, son requisitos fundamentales en muchos de los casos. Y hemos visto casos donde, por ejemplo, una declaración jurada no va firmada por el declarante o no va firmada por el abogado o no lleva el timbre. O sea, con solo un timbre que no lleve. Y si es un requisito fundamental, la Junta rechaza la oferta por el incumplimiento de eso. Entonces, la parte legal es indispensable. Muchas gracias. Como todos los aspectos, digamos, que hablaba de los criterios de calificación, los criterios, las entidades los conforman conforme sus necesidades. Por ejemplo, puede ser que a ellos les interese que un producto o servicio se les entregue rápido. Entonces le van a poner una alta ponderación al tiempo de entrega. Puede ser más alto, un 60%, por ejemplo, al tiempo de entrega, un 20% al precio y otro 20% a la garantía, por ejemplo. Entonces, esos aspectos hay que considerarlos y, por ejemplo, si es un producto que van a importar, tener bien claro, si el producto no lo tienen en bodegas, tener bien claro cuánto tiempo les va a llevar traerlo para no quedar mal en el tiempo de entrega. Entonces, todos los aspectos legales son importantes a considerar. Y por sencillo que parezca, un simple timbre hace que una declaración jurada no tenga validez y las juntas muchas veces haciendo bien su trabajo y otras veces por no comprometerse, simplemente rechazan las ofertas. Usted, muchísimas gracias, sí tiene toda la razón. De hecho, como les digo, yo no solamente he trabajado en el sector privado, sino que anteriormente pues también trabajaba en la administración pública. Entonces, dentro de mis experiencias como asesor, pues a veces ya se había adjudicado el evento, pero llegaba conmigo el expediente en el departamento jurídico ya para poderle pasar al señor ministro para que firmara. Y al momento de hacer la revisión de las ofertas, encontrábamos de que no se habían hecho bien las cosas. Digamos que por X o Y razón no se habían observado algunas cuestiones, como el ejemplo que usted dijo, de que la declaración jurada no se colocó el timbre, que no se firmó por el abogado, no se firmó por el oferente, o por ejemplo que no se le colocó el número o la fecha. Porque inclusive algunas actas, por ejemplo, tienen la misma hora y la misma fecha. Entonces, por ese tipo de criterio también se le rechazaba muchas veces los expedientes. Entonces, nosotros nuestra función como abogados era precisamente verificar y decir, bueno, aquí esto no va porque este requisito no se cumplió. Entonces, nuestra resolución, el proyecto de resolución que le entregábamos al ministro iba en el sentido de improbar lo actuado por la Junta. Entonces, regresaba el expediente a la Junta y la Junta tenía que tomar una actitud. Si modificaba su resolución o si la confirmaba. Entonces, muchas veces decían, bueno, sí tiene razón, tenemos que modificarla. Entonces, por ejemplo, uno de los oferentes, el que había ganado, pues se tenía que rechazar. ¿Por qué? Porque era un requisito en este caso fundamental. Entonces, va a depender igual, como hablábamos al principio de esta intervención, que cada unidad ejecutora va a decir cuáles son sus bases, cuáles requisitos van a ser fundamentales y cuáles no. Entonces vamos al ejemplo que les estaba comentando de este cliente. Al final él presentó la oferta
y se la rechazaron. Entonces, aclaro que no fue por la declaración jurada, ¿verdad? Sino que fue ya directamente porque habían criterios fundamentales que él no observó, que no cumplió, y pues definitivamente pues él perdió su plata. De hecho, pues cuando le pregunté, mire, ¿y usted por qué, usted sí se toma la tarea de revisar sus bases de cotización, si tiene gente que le revise sus expedientes? No, Ligme, yo ya sé cómo es ese proceso, entonces ahí no hay clavo, ¿para qué va a estar mi dinero? Entonces, si no va a estar su dinero, ¿para qué está licitándolo? Es que así es el rollo, más. Entonces, él en su mentalidad dice que así es el rollo y le gusta acumular fracasos, básicamente, de solo presentar su papelería en todos los procesos y que de todos modos no se va a adjudicar. Entonces, yo creo que como recomendación es que para los que sean contratistas del Estado, le pierdan un poco del amor al tema económico y que inviertan en capacitar a su equipo de trabajo, que inviertan en esa experiencia técnica y también en la experiencia jurídica para que les puedan revisar sus procesos, para que les hagan todo y le conformen bien el expediente, para que lo presenten de una buena manera. Porque al final ustedes cuando presentan su oferta va a aparecer una parte donde va a establecer que ustedes tienen el conocimiento de todas las bases, que la leyeron, que la comprendieron en su totalidad y que lo que están ofertando es realmente su consentimiento de que sí se va a realizar de esa manera. Entonces, si ustedes se comprometen a algo que no conocen, el problema pues va a ser para usted, no va a ser para el abogado, no va a ser para el ingeniero, para el arquitecto o para la secretaria que le ayudó a conformar el expediente físico. Entonces, muchas veces, por no ponerle un número de folio, por no ponerle un sello, o por no ponerle un identificador, hasta por eso le pueden botar un evento. Entonces, todo eso debe ser muy, muy fundamental. Los requisitos muchas veces van a cambiar en los requisitos no fundamentales y los fundamentales. Y aquí, por ejemplo, les puedo citar otro caso. La unidad ejecutora por el departamento de compras nos trasladó a nosotros un documento. Fueron 3 licitaciones. 2 de ellas, digamos, la conocí yo y la otra la conoció mi otra compañera, bueno, ex compañera. Cuando vimos el procedimiento, las bases de ella venían de una forma, o sea, ella en su forma de trabajo y sus criterios, y yo en los míos. Hicimos los cambios, se le regresaron, después ya vinieron operadas, como lo estábamos solicitando, y se dio la aprobación de esas bases. Se adjudicaron los eventos que eran básicamente lo mismo, solo que para diferentes municipios. Uno de los, en este caso de los oferentes, manifestó su inconformidad porque se habían colocado requisitos fundamentales, 2 requisitos fundamentales, que en la otra iban como no fundamentales. Entonces decía, mire qué pasa, que aquí me están pidiendo con fundamentales y en el otro no. Lo que sucedió no es que haya sido el error de los analistas o de los abogados o de los señores de compras que hayan utilizado un borrador diferente para trasladarlo, sino que fue la responsabilidad directamente del licitante, porque él tiene que conocer cuáles son sus bases y tenía que haber verificado ese tipo de requisitos. Entonces, no es que el asesor jurídico le haya puesto una trampa a la empresa A o empresa B para que se le cayera su evento, sino que cada quien tiene un criterio diferente. Entonces, para mí era un criterio que no era necesario que fuera un requisito fundamental el que le estaban pidiendo. Por ejemplo, el de la solvencia que piden del Ministerio de Trabajo, porque muchas veces cuesta que se pueda obtener o se tarda un poco, unos días más, y pues la Junta tiene a veces esa potestad, cuando es un requisito no fundamental, de poder otorgar un tiempo prudente para que se pueda subsanar. Sin embargo, cuando es un requisito fundamental, definitivamente, si no se cumple, ahí perdemos nosotros nuestra licitación. Por eso les digo que es importante también que conozcamos ese otro tema. Entonces, acá vamos a encontrar otro... Disculpe, sí, por favor. Otra vez, eso es bien importante, digamos, los requisitos fundamentales no son subsanables, como usted lo dijo. O sea, por sencillo que sea, si no cumplimos con lo que están pidiendo, la oferta es rechazada. Ahora, los requisitos no fundamentales sí pueden ser subsanados. Esa es la diferencia entre uno y otro. Ahora, con respecto a los criterios de calificación, hay varios, digamos, que se utilizan y que la misma ley considera: precio, por ejemplo, experiencia,
pero esos criterios o tiempo de garantía, esos criterios son criterios que son cuantificables. O sea, matemáticamente uno puede digamos, definir si la ponderación del precio era 50, nos va a decir si el proveedor alcanzó los 50 o 45 o 40. Es fácil de determinarlos, son criterios objetivos. Menciono esto porque la misma ley habla como un criterio de la calidad, y la calidad es subjetiva. Teóricamente o desde el punto de vista económico, la calidad es el nivel de satisfacción que un bien o servicio brinda a una persona. Entonces, por ejemplo, para mí, una Coca-Cola puede ser de calidad y no así una Pepsi-Cola, por ejemplo. Entonces, la misma ley menciona la calidad como un criterio, pero por otro lado, dice que los criterios deben de ser objetivos. Hay una contradicción porque la calidad no es objetiva. Entonces, cuando nosotros estemos elaborando unas bases o estemos queriendo ofertar, tenemos que dejar bien claro cómo se va a medir la calidad, porque si no puede ser que sea ponderada a criterio de la Junta. Y entonces es ahí donde las juntas también tienen a veces problemas, porque no pueden definir si vale 5 o vale 10 la oferta que el proveedor está presentando en cuanto a la calidad. Entonces tenemos que, de preferencia, no ponerla. Y si se pone la calidad como un criterio, definir bien cómo la vamos a medir. Muchas gracias. Y tiene razón, muchas veces el tema de la calidad, como dicen, es subjetivo, y también la ley le da la potestad a la Junta de Cotización o Licitación para que en ciertos momentos, ante una duda razonable, pueda solicitar una presentación del producto. No en todos los casos se va a poder realizar. Por ejemplo, pensemos en hablar de una caldera industrial, definitivamente no se podría obtener la caldera previamente para poder hacer un análisis. Sin embargo, pues, si habláramos de una memoria USB, de una computadora, de un teléfono, una tablet, una cuestión así, pues sí es más fácil de poder hacer esa identificación. Entonces son como les digo, algunos de los aspectos que se tienen que ir conociendo. Buenas noches. Sí, buenas noches. Para poder complementar tal vez esto sobre esos criterios, fíjese que algunas entidades sí consideran como fundamental esto y le dan mayor ponderación al precio y a la calidad. En esta cuestión, y son bastante estrictos también en cómo manejan esto. En algunas ocasiones, bueno, la mayoría de casos, piden un certificado de calidad de los productos, de los materiales en caso de una obra, ¿verdad? Porque es donde más cuesta, entonces piden ese certificado y posterior a que la obra es construida, incluso a veces llegan algunas entidades del Estado que se encargan de supervisar o los mismos auditores cuando llegan a auditorías forenses, ellos en algunas ocasiones son así bien estrictos que hasta vienen y pican, se trata de un edificio, por ejemplo, pican una columna y verifican que la calidad del hierro sea la que está establecida. Bueno, y le piden, en este caso, al planificador el expediente para revisar que hayan certificados de calidad. Entonces revisan, verifican que está el certificado de calidad de los materiales. Posteriormente ya se trasladan al edificio, en este caso, y pues abren una columna para ver de que los materiales, el cemento, el hierro, sea según eso. Y si en algunas ocasiones han encontrado de que no coincide el material que utilizó la empresa al que está diciendo en los certificados, ¿verdad? Incluso se emite también una declaración jurada donde se comprometen a utilizar materiales de calidad, y en caso de que no fuera así, no coinciden lo que está en documentos con lo que están ellos supervisando, ya proceden legalmente si es en contra de la autoridad o de la empresa que no cumplió, ¿verdad? Entonces sí, es un criterio bastante importante. Sí, disculpe. Lo que pasa es que el tema de los materiales, donde tenemos que definirlo es en las especificaciones técnicas. Por ejemplo, yo puedo pedir la construcción de una casa y voy a pedir que las columnas sean de hierro de 1 pulgada, por ejemplo.
con tanto contenido de acero, si fuera el caso. Ya, entonces ahí no hay para dónde, o sea, yo voy a poner lo que ellos me están diciendo. Pero como le digo, en algunos casos sí se puede a través de un certificado, pero un certificado puede decir algo diferente a la realidad. Entonces lo que a mí me va a decir es que el material que van a poner va a ser un cable de 1 pulgada, por ejemplo, de recubrimiento de 3/4 o qué sé yo de plástico. Entonces eso es lo que yo tengo que pedir como persona que estoy elaborando una base. Y el proveedor tiene que estar seguro que que tiene ese material para poder cumplir, porque si no va a construir una casa de mala calidad, con materiales que no son los que le están pidiendo. Dice que en algunas ocasiones nos han solicitado incluso que, bueno, dentro de las bases incluso, a veces como un requisito fundamental, estudios laboratorios de los materiales a utilizar. En varios casos sí he visto eso. Bien. Sí, pueden requerir todo lo que necesiten para que poder después comprobar eso que están solicitando. Bien, les agradezco a ambos por su intervención. Son varios los casos que se pueden dar. Por ejemplo, si hablamos del tema de computadoras, a veces se piden certificados de calidad de los equipos también, o que, por ejemplo, en el tema de la garantía, que es uno de los criterios que más priman en este tipo de situación. Por ejemplo, se pide que se emita un certificado de que acá en Guatemala la empresa que está vendiendo la computadora, el software específico, pues que tenga esa calidad como de partner directamente para poder tener un centro de distribución, un centro técnico para la revisión y cumplimiento o cambio de los productos en un momento dado si fueran esos defectuosos. Entonces también aplican básicamente dentro de este tipo de situaciones. Y también, como les digo, se dan muchas situaciones anómalas. Por ejemplo, por ese mismo tipo, hubo una licitación que se le cayó a una empresa por más de 10 millones porque se solicitó de que tenía que tener una carta de representación del fabricante original. Y lo que hizo esta empresa, pues básicamente fue vulnerar el proceso y le habló, digamos, a una empresa amiga, a la empresa A, que era de aquí de Guatemala, que por ejemplo vendía, pensemos que fuera una librería, y su giro comercial tampoco era el de las computadoras, pero ofreció la oferta más barata y se la había adjudicado. Pero al final le votamos el evento porque al verificar la información, o sea, ella estaba vendiendo una marca, pensemos en una Lexmark, y él decía que la empresa Patito, que era de una librería, le había otorgado a él la libertad para poder comercializar esa marca. Entonces, si nosotros vamos a preguntar a Lexmark quiénes son sus distribuidores en Guatemala, pues nos va a decir, mire, es la empresa ABC, pero no esta empresa B. Entonces, pues ahí se le dedujeron las responsabilidades y pues se siguió el proceso correspondiente y esa oferta, pues que había sido la adjudicada, quedó fuera del proceso. Entonces, son algunos de los aspectos, pues que les puedo más o menos ir comentando, que se han ido suscitando y que es importante que usted, como administrador público y como contratista, pueda tener de conocimiento para que su oferta pueda ser exitosa y que no se le caiga el evento por una mala fe, por un dolo o por no observación de alguno de los requisitos que estaban contenidos en esas bases, contemplados ya sea como fundamentales, como no fundamentales. Entonces yo creo que aquí nos ayudamos todos en esta situación porque los que hacen vida dentro de la administración pública, pues de una manera u otra ayudan con este tipo de intervención a conocer cuáles son esos aspectos torales que se deben de observar en la licitación pública. Y también a usted como contratista para saber qué errores no cometer para que la Junta no se le vaya a botar su evento. A veces nosotros miramos a los de la Junta como los ogros o como los malos, pero créanme, los de la Junta tienen una responsabilidad bastante grande que pesa sobre sus hombros. Desde el caso del Lix, cuando se fueron detenidas algunas personas que integraron una de las juntas, desde ese momento se creó un pánico a nivel nacional y nadie quería ser miembro de las juntas, definitivamente,
porque a veces los salarios de la administración pública son mínimos. O sea, si mucho, unos 5,000 quetzales podrán estar ganando al mes, y eso ya decirles mucho. A veces ni el salario mínimo de los 3,000 quetzales llegan con bonificaciones. Y tener que pagar después una cuestión jurídica, un proceso penal, pues definitivamente a nadie le va a gustar. Sin embargo, pues es una obligación que deben de conformar las juntas. Y por eso es que muchas veces, a veces toman ese criterio de por cualquier cosa rechazarlo. Sin embargo, pues como les digo, no son todos. Y también el consejo para las juntas es que no tengan miedo. Si están haciendo bien las cosas, pues no tiene que haber ningún tipo de repercusión. Tampoco se dejen influenciar por las autoridades administrativas superiores de que los van a trasladar de unidad ejecutora de puesto, de esto, del otro, porque ustedes están en el cumplimiento de su trabajo y ustedes son los que toman la decisión. Porque al final no va a ser el ministro el que va a responder por ustedes, sino que su responsabilidad va a ser individual. Y pues también a los que hacen vida dentro del tema de las licitaciones del ámbito privado, pues mientras de la mejor manera presentemos nosotros nuestra oferta, vaya lo más ordenada posible y le entreguemos al Estado lo que nos está pidiendo, entonces pues vamos a tener precisamente una licitación exitosa. Entonces sí quiero hacerles una última reflexión nuevamente y pedirles a los licitantes: inviertan en su equipo de trabajo, dótenle de los insumos que sean necesarios. O sea, si necesitan una regla, si necesitan chinchetas, si necesitan separadores, todo, porque va a ser más fácil el trabajo de todos. Porque la Junta de Licitación va a ser más fácil que vaya a encontrar, aquí en el numeral A, aquí está, esta es la información, y no se van a complicar tanto para encontrar, porque a veces puede ser que un documento esencial esté ahí y ni la persona que está integrando la junta, ni usted como oferente va a poder encontrar que ahí estaba ese documento. Y aunque después diga, mire si estaba ahí, pero cuando pasó el tiempo y pudo impugnar, pudo decir que no estaba de acuerdo, no lo hizo. Y por eso puede perder un proceso de licitación. Invierta en su equipo técnico, invierta en su equipo jurídico, asesórese de la mejor manera posible para que no se dé un susto y que vaya a dejar pasar una oportunidad que puede ayudarle a usted, que le puede ayudar al Estado de Guatemala y que le puede ayudar a la población. Porque como les digo, ustedes se están convirtiendo en un momento dado también como garantes de los derechos humanos. No pensemos que los derechos humanos son solamente hacia el sector estatal, sino que también las empresas tienen cierto tipo de obligaciones, que en este caso pues debemos de cubrirlas de la mejor manera posible. Entonces yo creo que con esto básicamente damos por finalizada este webinar. Espero que les haya ayudado a ustedes o ilustrado en alguno de los procesos de cómo presentar una cotización o licitación exitosa. Aparte de esos 18 parámetros que vimos anteriormente, pues van a existir muchos más. Sin embargo, pues el tiempo se nos hace demasiado corto para poderlos ir abordando en su totalidad, pero sí consideramos que por lo menos es la primera fase del proceso para que ustedes puedan empezar a hacer sus procesos de cotización y licitación de la mejor forma. Entonces, para mí ha sido un gusto y quisiera pues dejarlos en el uso de la palabra por si tienen alguna pregunta previa a finalizar. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. Una observación respecto al trabajo de las juntas de licitación, respecto al portal de Guatecompras. Muchas veces los cálculos que se hacen por centavos, digamos, se hacen generalmente en 2 decimales, pero el portal de Guatecompras me parece que trabajan, no sé si entre 4 hasta 8 decimales, y muchas veces cuando se presenta la propuesta en papel versus la propuesta digital que se tuvo que haber presentado con anterioridad, no casan por centavos a la hora de hacer el redondeo. Entonces ese es un aspecto que, por ejemplo, si se va a licitar el armazón, por ejemplo, para un hospital y hay cuestiones de tornillos y cosas así, esos precios sí tienen que tener mucho cuidado con la cantidad de dígitos para que no les voten en el proceso por centavos, porque si no, si hay una discrepancia, la ley es muy clara indicando que se debe votar el proceso por no haber coincidencia entre las dos propuestas económicas.
Exacto, muchas gracias. Sí, tiene toda la razón. De hecho, eso tiene que quedar establecido y definido en las bases de la cotización o la licitación. Por ejemplo, en la última institución que estuve, ahí indicábamos que se tenía que colocar con 3 puntos decimales o la cantidad de puntos decimales que la oferta electrónica o que el portal de Guatecompras solicitara. Las últimas bases que he visto en esta última semana, por ejemplo, del Ministerio de Comunicaciones, ellos básicamente piden solamente 2 puntos decimales. Entonces, como les digo, cada quien aplica un criterio diferente y en el caso de obras, pues es muy, muy importante porque son demasiados los renglones que deben de conocerse y ahí también radica la competencia o la capacidad que puedan tener los miembros de la Junta, toda vez que las instituciones los apoyen y que los capaciten, porque si no, por un error de ese tipo, como ustedes mismos dicen, se puede caer la licitación y ya no va a ser porque nosotros como contratistas no cumplimos con ese requisito que nos estaban solicitando, sino que es básicamente un error que existió en las bases de cotización. Por eso es importante que el dictamen técnico, o sea, avale y verifique todo ese tipo de situación. Entonces tiene que ser un servidor jurídico que tenga conocimiento del tema que se está entrando a conocer. Y la misma ley faculta de que si en la unidad ejecutora o en la institución no existe el personal adecuado para ese tipo de documento, de elaborar ese tipo de dictamen, entonces puede solicitar un apoyo a otra institución para que emita ese tipo de dictamen, precisamente para cubrir ese tipo de situaciones y que no afecte al proceso de licitación. Porque imagínense, pasa más de 40 días el proceso de licitación para que al final lo voten. No es justo. Entonces, ahí radican muchas de las situaciones que a veces los oferentes se desincentivan de querer presentar ofertas por lo mismo. Y al final le están dejando abierta la puerta también a la administración pública de contratar libremente porque no hubo presentación de ofertas y porque se hizo una segunda convocatoria de recepción de ofertas y entonces el manual o la ley les indicaron de que entonces tienen opción de comprar, hacer una contratación por compra directa como tipo de excepción por ese monto porque no se cubrió la necesidad. Y pensemos que muchas veces, como les digo, si es el tema de salud, son productos básicos, que la vida es la que está en juego. Entonces, ¿qué pasa si yo no compro los gases médicos, que no compro el paracetamol, no compro una medicina que tal vez no está en el catálogo de productos del contrato abierto directamente, pero sí es necesidad, por ejemplo, algún tipo de antirretroviral o algún tipo de hemodiálisis que no pudimos cubrirlo nosotros y dejamos de dar ese servicio? Entonces, se va a morir la gente, se van a venir las citaciones, se van a determinar responsabilidades administrativas, pero aunque se determinen y toda esa cuestión, al final ya se efectuó un daño a la población y el Estado de Guatemala pues cae nuevamente en irresponsabilidad porque tiene que velar por el derecho, por el bien común y por el derecho a la salud y la vida. No sé si habrá alguna otra pregunta. Sí, licenciado, solo una cuestión más. Cuando uno está del lado de la empresa privada y determina, por ejemplo, que hay errores en las bases, en el planteamiento, por ejemplo, unas camas, camastrones matrimoniales, medidas matrimoniales y la armazón imperial, por ejemplo. Obviamente se puede hacer las observaciones pertinentes, pero si se pasara por alto esa pequeña observación y la Junta sí lo ve, ¿cómo enmendar esto? Porque, digamos, ahí sería totalmente la responsabilidad de quien de quien realizó las bases y no precisamente de la Junta de licitación, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, como parte privada, sí tener el expertise o estar muy pendiente en cuanto a las medidas de los elementos que quieran poner a licitar. No sé, es más una observación más que pregunta, ¿verdad? Ya. Sí, muchas gracias. No, acá por eso le digo, el funcionario público tiene muchas responsabilidades. Tiene la responsabilidad administrativa, la civil y la penal. Muchas veces no se da cuenta de lo que está haciendo y a veces solo firma
el dictamen y ahí que se vaya. Entonces la junta de licitación no va a tener ahí la responsabilidad porque él va a adjudicar en base a los criterios que ya le están estableciendo. Si bien es cierto, la junta regularmente va a estar integrada por una persona que tenga conocimientos técnicos del tipo de negocio que se va a adjudicar, otra persona que tenga la experiencia económica y otra que tenga la experiencia jurídica. Pero eso no necesariamente me va a determinar a mí que el técnico conoce específicamente del producto que se está ofertando. Entonces ellos como tribunal colegiado van a conocer las generalidades, van a dar por hecho de que las características están bien porque se están avalando en una especificación técnica que cuenta con un soporte que en este caso es el dictamen técnico. Entonces ellos, por así decirlo, se pueden quitar parte de la responsabilidad y decir, mire, quien me emitió el dictamen técnico fue tal persona, quien emitió las especificaciones técnicas fue tal unidad, etcétera. Entonces, si nosotros como contratistas vamos a ofertar, vamos a ceñirnos a lo que nos están pidiendo. Por eso a veces sí es importante cuando se habla de las visitas de campo, precisamente ir a determinar si vamos a construir un hospital o vamos a dar las camas, pero en el cuarto donde nos están diciendo no nos van a caber, o sea, podemos decir de una vez desde un principio en las observaciones que hagamos en Guatecompras, señores de la Junta, por favor, o señores interesados, verifiquen sus requerimientos en base a qué. Por ejemplo, las medidas que ustedes están solicitando son camas de 2 por 2 metros, pero en el espacio donde ustedes me están diciendo, las medidas del cuarto es de 1,80 por 2 metros, entonces no nos cabrían esas camas. Nosotros podemos cumplir con lo que ustedes nos estén solicitando, sin embargo, pues no se las podemos dejar instaladas, solo se las dejamos en el cuarto de afuera y pues ustedes ya buscan cómo las instalan. Entonces ahí puede existir un dolo o una mala fe, o puede ser que la empresa va a decir, miren, yo cumplí con lo que ustedes me pidieron, ya ustedes cómo lo integren ya es cuestión suya, porque ustedes así me la pidieron y yo lo estoy cumpliendo así como ustedes especificaron. Entonces, no sé si habrá alguna otra pregunta por ahí. Bueno, si no hay más preguntas, pues para mí fue un verdadero gusto haber compartido con ustedes en esta noche. Espero que el conocimiento que se les trasladó les haya sido de la mayor utilidad posible. Y pues quedamos entonces a la espera. Si ustedes necesitan alguna orientación posteriormente, pues quedamos a sus órdenes. Gracias, licenciada Trocoli. Bueno, muchas gracias a usted, Yuri Franco, por la oportunidad que tuvimos de compartir sobre sus conocimientos, al licenciado Víctor Guillén y a los demás colegas que participaron y hicieron amena la conferencia. Muchas gracias. El día de mañana tenemos otra con la licenciada Evelyn Leiva y los esperamos igualmente a las 6 de la tarde. Hasta pronto, colegas. Compañeros, solo para, antes de finalizar, como parte del apoyo que se había indicado, se estableció una modalidad que a los que estuvieron presentes se les iba a compartir a través del chat un link para que ustedes puedan hacer una prueba para poder obtener una constancia de que estuvieron en esta capacitación. Entonces, si ustedes me permiten un minuto, voy a tratar de una vez de ubicarlo para que puedan ingresar ustedes y como comentó la licenciada Trocoli hace un momento, pues ustedes se van a hacer partícipes de esta constancia, que no se les va a entregar a todos, sino a los que realmente estuvieron en este proceso y va a estar habilitada la herramienta hasta la medianoche para que ustedes puedan generarlo, porque gracias a Dios, pues fue un éxito esta actividad, entonces sí se nos llenó la plataforma de Zoom y también se estuvo transmitiendo directamente en la fanpage de Franco y Asociados, entonces pues considero que sí van a ser varias personas las que van a estar ahí pendientes. Solo Roberto Cano parece que me levantó la mano por ahí. Sí, muy buenas noches, licenciado. La conferencia esta la van a subir en video, va a quedar grabada en algún portal. Sí, en la fanpage de Franco y Asociados, donde ustedes se inscribieron en un inicio. Si no, pues se los voy a tratar de compartir por ahí. Denme chancecito una vez Muchas gracias, Lic. Se la traslado.
Entonces, no sé si les llegó a todos el link. Si no, pues se los estoy mandando nuevamente ahorita. Les mandé dos, uno de la fanpage y el otro es el de donde va a estar el formulario de Google para que ustedes lo puedan llenar. Si no les ha llegado, ahorita se les estará llegando. Por ahí veo que una persona me está preguntando si le puedo trasladar los documentos que se les compartió cuando se inscribieron al grupo. Con todo gusto se lo puedo trasladar. Solamente sería que me escriban un correo para que ya les pueda llegar. Entonces ahí está el formulario nuevamente para que lo puedan ver. Entonces nuevamente les agradecemos a todos por su participación. Fue un verdadero gusto y mi nombre es Yuri Franco y quedo a sus órdenes. Buenas noches.